Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Come Piedras. Hoy estamos otra vez con tareas de mantenimiento, pero relacionadas con algo que comentamos en un vídeo anterior, ¿verdad? Que son lo de los errores al esconder. Y efectivamente, ahí os comentábamos que habíamos escondido unos cachés y había alguno con problemas de coordenadas. Pues Sí. vamos a comprobarlo y confirmar las coordenadas. Y hablando de los errores al esconder, Ajá. se nos ocurre otra cosa. ¿Cuáles son los peores errores al encontrar un caché? Pues de esos vamos a hablar en este vídeo de hoy. Bueno, pues aquí van nuestros 3 peores errores al encontrar. Naturalmente, Es esto una opinión personal. es una opinión personal. Seguramente vosotros pensáis que hay otros errores peores que estos que os vamos a contar. Desde luego, si es así, por favor, dejárnoslo en los comentarios y, como tú dices siempre, así aprendemos todos. Eso es. Bueno, vamos en cuenta regresiva del error menos malo al number one, como siempre. Así que empezamos con el número 3. Pues en el número 3, no registrar bien el caché una vez lo hemos encontrado o no lo hemos encontrado. Ese es un problema bastante habitual. Sí. Hay que registrar bien los cachés de forma adecuada y, por ejemplo, si no lo hemos encontrado, poner que es un DNF. Es que eso además ayuda al propietario a tener un seguimiento del caché. Sí, ayuda al propietario y a los demás que van buscando. Claro. Porque a nosotros nos ocurre bastantes veces que alguien no encuentra el caché y nos manda un mensaje privado diciendo: no lo hemos encontrado, está muy bien, vamos a comprobarlo, pero eso no les sirve de nada a los que vienen Claro, detrás buscando. claro. Entonces, ese DNF ayuda muchísimo. Lo mismo, firmar mal el encontrado, pues no decir nada. Esas firmas cutres que a veces hay, pues eso forma parte de lo de registrar mal un caché. Tenemos un vídeo, precisamente, ya bastante añejo, que os lo dejamos por aquí. Explicábamos un poco en qué consiste eso de cómo registrar un caché. Pues echarle un vistazo si no lo habéis hecho ya y encontraréis muchas pistas sobre cómo registrar correctamente un caché. Ya nos vamos acercando al caché. Hay que mirar alrededor y disimular. Conforme se acerca uno al caché hay que disimular. Sí. Aunque esté uno en medio del campo. Ya, pues, hay gente por todos sitios. Hay ojos en todas partes. Ya te digo. Incluso debajo de las piedras. Más o menos. Mucho más. Lo bueno de que haga tan mal tiempo, Es que no hay nadie. tanto frío, es que no hay casi nadie, con lo cual No hay que estar pendiente de los magos. no hay que estar pendiente de los muggles. Pero precisamente ese es el segundo error más habitual que encontramos a la hora de buscar un caché y encontrarlo, sobre todo si lo encuentras. Y es no disimular. Claro. No disimular y no tener en cuenta que puede haber gente viéndonos, precisamente lo que acabábamos de contar. Claro. Hay ojos en todas partes. El problema es que eso afecta a la seguridad del caché. Efectivamente. Porque luego están los curiosos que ¿qué demonios estaban buscando ahí? Sí, Voy a mirar. la mayoría de los muggles normalmente cuando ven a alguien haciendo cosas raras como las que hacemos los geocachers buscando un caché, pues normalmente sienten curiosidad, pero pasan. Les da un poco igual todo. Pero los hay que no, sobre todo los niños son especialmente curiosos y tienen que ir a ver qué es lo que estabas haciendo. Entonces, pues eso pone en peligro muchos cachés. Sí. Y este es un problema no solo de los que empiezan, No, de todo. que entendemos mucho ese entusiasmo cuando encuentras un caché y empiezas a gritar ¡está aquí! ¡Está aquí! Eso pone mucho en peligro los cachés. Problema también es muchos veteranos que ya les da igual todo, lo que quieren es encontrar el caché, firmárselo e irse a por el siguiente y no ponen ningún cuidado en ver si les están viendo o no. Esto es especialmente importante en la ciudad, Sí. porque en la ciudad
Hay muchísimos más ojos que en el campo, como Sí. nos pasa aquí el día de hoy, pues hay muy poca gente, pero aún así hay gente igual que nosotros paseando, pues hay... Y viviendas y ventanas, Claro. y la gente ve. Y hay que tener cuidado con esas cosas. Así que ese es el segundo error que más encontramos a la hora de buscar. Bueno, antes de pasar al número 1, que no se nos olvide, efectivamente las coordenadas no estaban muy finas. Muy finas. Muy finas, pero vamos, era un error según la foto de satélite, no por las coordenadas, porque estaba como a menos de 5 metros. Sí, sí. Vamos, que es casi el error del Sí, GPS. ese es el error del GPS, con lo cual las coordenadas realmente no estaban mal. Hombre, pero ahora bueno. van a estar un poquito más Ahora, ajustadas. ahora lo que van a estar perfectas según la foto de satélite, que esa es otra cuestión. ¿Está bien o no está bien la foto de satélite? Bueno, eso ya es otra historia. Sí. Así que vamos ya directos al número 1. Así que en el número 1, lo que consideramos el number 1 de los errores a la hora de encontrar un caché es no volverlo a dejar en su sitio. ¿Y por qué? ¿Y por qué pasa esto? Porque no nos fijamos dónde está escondido correctamente. Claro. Entonces luego va y lo ponemos en otro sitio diferente. Sí, eso ya lo explicamos en un vídeo, no Sí, me porque acuerdo dónde lo... Nos ha pasado con situaciones de lo más drásticas. Un magnético escondido debajo de una piedra. Sí, Ahí eso fue total. Eso nos ha pasado. Tenemos cachés magnéticos que están pegados a un metal y de repente no se sabe por qué alguien decide que está mejor escondido debajo de una piedra y lo quita de su sitio, lo esconde en otro. De hecho, tuvo que buscarse una piedra para esconderlo. Sí, porque en el sitio no había. En fin. Ahora, precisamente buscando este caché que habéis visto, hemos buscado otro que han venido a buscarlo y nos lo hemos encontrado fuera de su sitio, Ajá. en otro lugar diferente. Claro. Ese es un problema muy habitual. Sí. Y normalmente es por las prisas y el estar disimulando, también a veces afecta, no nos fijamos en dónde está escondido el caché Ajá. y luego no sabemos en dónde estaba. Claro. También cuando se busca en grupo pasa muchas veces. Eso es fundamental. Sí, el que lo encuentra se lo pasa al siguiente y el siguiente realmente no sabe. Busca por allí y dice, pues debía estar aquí. Sí, y ahí Y mismo. lo esconde en un sitio diferente. Sí. Y ese es un problema bastante frecuente. Así que ya sabéis, fijaros bien en dónde estaba escondido el caché antes de devolverlo a su Sacarlo sitio. Para poderlo Eso es. colocar otra vez en su sitio correcto. Exacto. Además, es complicado luego para el propio propietario Ah, sí. el ir a buscarlo y confirmar si está o Cierto. no está en su sitio. Es cierto. Porque, claro, tú lo vas a buscar donde lo has puesto. Es cierto, cuando te cambian el caché de sitio a veces ni tú mismo lo encuentras. Claro. Así que bueno, creemos que ese es el peor error que encontramos a la hora de encontrar un caché, que es no fijarse en dónde estaba escondido para devolverlo al lugar y de la forma en la que estaba escondido. Tener cuidado con eso. Pues nada, estos son los que, como hemos dicho antes, consideramos son los 3 peores errores a la hora de buscar y encontrar un caché. Y lo que decíamos, si tenéis otra idea, pensáis que hay errores peores o diferentes que os parecen importantes, pues ahí abajo en los comentarios dejárnoslos y pues los vamos comentando. Sí. Y ya está, con esto y un bizcocho ya nos vemos en el próximo episodio. En el próximo episodio. Venga, hasta Chao. pronto. Adiós.